Entonces hoy es viernes 3 de abril del año 2015, son las 7 p.m. hora de México, y hoy día vamos a dar comienzo a la sexta clase de Explorando el Origen Condicionado. Y entonces, para las personas que me están siguiendo online, estoy compartiendo la pantalla. A partir de ahora seguramente todos me escuchan bien, por eso no pregunto. Ok, está todo bien, el audio, la señal, todo bien, perfecto. Ok. Entonces, estamos compartiendo entonces la clase número 6 de Explorando la Doctrina del Origen Condicionado. Y ahora vamos a poner la primera lámina, que en la clase anterior nosotros continuamos estudiando el Mahanidana Sutta, el gran discurso del origen, y ayer nosotros estudiamos la doble bifurcación del deseo, espero que se recuerden, a partir de la sensación. Nosotros dijimos que la sensación condicionaba el deseo, y el deseo puede ser el deseo que continúa la adherencia, existencia, etcétera, o hablamos de el deseo que condiciona la búsqueda, la ganancia, etcétera. Y nosotros también aclaramos de que, no obstante, se habla de todos esos términos como búsqueda, ganancia, etcétera, o en realidad el deseo es una realidad última que siempre es la misma, pero el deseo puede tener distintas modalidades, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de eso ayer, y después hablamos también de cómo hablamos del contacto, explicamos lo que es el contacto, y ahí vimos que había dos tipos de contacto: el contacto de los 5 sentidos, que es un contacto con impacto, se dice, porque tanto la base sensorial como el objeto sensorial son propiedades materiales. Entonces, cuando eso es así, se dice de que hay impacto. Y el contacto mental, que es cuando uno tiene conciencias de la puerta de la mente. Entonces, en este caso el contacto tiene un nombre particular, que es el contacto designativo. Pero de cualquier manera, nosotros vimos de que la mente y materia condicionan el contacto. Y en el sutta se explica de que si no existe mente y materia no puede surgir el contacto. Y después nosotros hablamos de la conciencia y la mente y materia. Y hablamos, un poco de la reconexión. Entonces, ok. Entonces continuemos la siguiente lámina. Okay. Entonces, en esta clase vamos a estudiar solamente un párrafo, que es el párrafo 116 del Mahanidana Sutta, y vamos a explicar así muy brevemente, superficialmente, el resto de las secciones del discurso, para que ustedes conozcan un poco de qué trata el resto. Entonces, hoy día vamos a terminar el discurso, sin estudiarlo realmente. Lo que vamos a terminar es el origen condicionado. Y en la clase de mañana va a ser una clase un poco más para reflexionar y estudiar lo que vamos a ver hoy día desde la perspectiva de la Abhidhamma, o para reflexionar un poco sobre eso. Entonces, como dice ahí, estudiaremos en esta clase la mutualidad de la condición de la conciencia y mente materia, y qué se origina a partir de esto. Entonces, cambiemos a la lámina a la siguiente lámina, y ahí tenemos el contenido del discurso, y todo lo que está subrayado, tachado, es lo que nosotros hemos estudiado, y lo que está marcado con un tilde, como le dicen aquí, una palomita,
¿no? Es la conciencia, ¿no? Que es el párrafo 116, que es lo que vamos a estudiar aquí. Y lo que está subrayado, que son las secciones siguientes del discurso: descripciones del ser, no descripciones del ser, consideraciones del ser, las 7 estaciones de la conciencia y las 8 emancipaciones. Significa que los vamos a mencionar de qué tratan esas secciones en el discurso, pero no las vamos a estudiar. Si estudiáramos todo eso, necesitaríamos otro retiro a lo mejor, como este, y ya se está terminando, así que por eso, pero bueno, en otra ocasión. Entonces pasemos a la siguiente lámina. Entonces ahora vamos a leer este importante párrafo que yo les mencioné. Finalmente llegamos hoy día. Entonces, esto se dijo: debido a la condición de la mente y la materia existe la conciencia. Ananda, ¿de acuerdo a qué método se debe entender que debido a la condición de la mente y materia existe la conciencia? Ananda, si la conciencia no tuviera soporte en la mente y materia, ¿sería discernible el origen de este conglomerado de sufrimiento junto con nacimiento, vejez y muerte en el futuro? Pasemos a la siguiente lámina. No, venerable Señor. Por lo tanto, Ananda, solamente esta mente y materia es la causa, fuente, origen. ¿Qué fue eso? La condición de la conciencia, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando de la condición de la conciencia y la mente y materia. ¿Qué es eso? Entonces, Ananda es por esto, es decir, por la existencia de esta condición de mutualidad entre la conciencia y mente y materia, que uno nace, envejece, muere, fallece, reaparece. Es por esto que existe la ruta de la designación, es por esto que existe la ruta del lenguaje, es por esto que existe la ruta de los conceptos, es por esto que existe la esfera de la sabiduría, es por esto que el ciclo de la existencia gira y que esta existencia puede ser descrita, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos un poco de la clave de todo esto, ¿no? Entonces, que si no existiese esta condición de mutualidad, si no se estableciera esta relación indisoluble entre la conciencia y la mente y materia a partir del momento de la reconexión, ¿no? Es por eso, ¿no?, que uno, porque se establece eso, ¿no?, que uno nace, envejece, muere, fallece, reaparece, reconecta, ¿no? Y además el Buda dice de que es por esto que existe la ruta de la designación. Entonces es porque existe la realidad última, digamos, de la conciencia y la mente y materia, de que es posible la realidad convencional, para ponerlo en otros términos, ¿no? Es por esto que existe la ruta de la designación, es por esto que existe la ruta del lenguaje, que también es parte de la realidad convencional, es por esto que existe la ruta de los conceptos, es por esto que existe la esfera de la sabiduría. También nos es posible desarrollar la sabiduría, y es por esto que el ciclo de la existencia gira, o sea, de que el samsara continúa, ¿no? O sea, hay una condición de mutualidad entre la conciencia y la mente y materia, y mientras eso exista, ¿no?, todo eso va a ocurrir, y que esta existencia puede ser descrita. Entonces vamos a estudiar este párrafo, este pasaje que es tan importante, porque en realidad ahí está todo, ¿no? Entonces vamos a usar el antiguo comentario para dilucidar el significado de este pasaje. Entonces pasemos a la lámina siguiente, pero por favor recuerden lo que hemos visto aquí, porque el comentario ahora va a explicar un poco esto.
Entonces ahí nosotros tenemos explicación del antiguo comentario, no, el comentario de este sutta, que es atribuido al venerable Buddhaghosa del siglo V de la era común, ¿no? Entonces el comentario dice: esta mente y materia es la causa, es la condición de la conciencia de reconexión. Yo creo que es mejor decir que es la condición, porque decir la causa se puede llegar a entender que es una causa productiva, generativa, pero en realidad no es una causa productiva, generativa, es una condición, es mejor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No significa que la mente y materia lo produzca la conciencia, significa que la mente y materia da soporte a la conciencia. Entonces, porque la mente y materia da soporte, permite de que la conciencia se establezca en una nueva existencia, ¿no? Entonces aquí da un símil, ¿no? que es un símil adecuado para la época. Y es como si los hombres del rey detuvieran al rey. Detuvieran no se refiere a que lo están arrestando sino que le dicen al rey: ok, y le dijeran así: tú, rey, ¿por quién fuiste hecho? O en el sentido de ¿quién te hizo rey? ¿No? ¿No te hicimos nosotros? O sea, es la gente, o sea, bueno, si quieren poner una democracia, ¿no? También se puede hacer el símil, ¿no? Pero en realidad, bueno, ¿cómo? En una monarquía. En una monarquía, o sea, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? De que en realidad lo nombran de acuerdo, bueno, a las leyes de cada país correspondiente. Entonces, no te hicimos nosotros. Si tú pudieras ser rey solo, ¿no? Sin que nosotros fuéramos virreyes o generales, entonces podríamos ver tu condición de rey, como diciendo, o sea, ¿se entiende lo que explica el comentario? ¿Se entiende? Ok. De la misma manera, supongamos que la mente y materia le dijera a la conciencia: tu conciencia de reconexión, ¿por quién fuiste hecha? ¿No te hicimos nosotros? Si tú pudieras hacer conciencia de reconexión sin depender de la base del corazón, que es la base de la mente, ¿no? Y de los tres agregados mentales. ¿Cuáles son los tres agregados mentales? Sensación, percepción y formaciones mentales, ¿no? Entonces nosotros podríamos ver tu condición de conciencia de reconexión, como diciendo, bueno, la conciencia es algo absoluto, se podría decir, ¿no? Pero en realidad la conciencia de reconexión no es algo absoluto, porque depende de estas otras cosas para poder existir. Esta mente y materia es una condición de la conciencia en muchas formas, dice el comentario. Entonces uno depende de la otro. Entonces, para ser rey se requiere, ¿no?, de todo el séquito y a lo mejor los súbditos, ¿no? Si no existe eso, no puede haber rey, ¿no? Es una buena enseñanza esta, porque si uno lo entiende correctamente, o sea, entonces uno está para los otros y los otros están para uno. Bueno, entonces sigamos. Entonces ahora el subcomentario. Entonces, porque en la lámina anterior dice de muchas formas, o de varias formas, ¿se recuerda? Entonces el subcomentario explica algunas de las formas. Estas son algunas de las formas en que la conciencia, ¿no?, de reconexión y la mente y materia están relacionadas, o hay una condición de la mente y materia hacia la conciencia. Entonces el subcomentario explica que en la reconexión la mente es una condición de la conciencia en 7 formas, solamente la mente. Entonces cuando nosotros hablamos de mente aquí nos estamos refiriendo a los factores mentales. Entonces, conocimiento significa que la conciencia de reconexión surge en el mismo momento que los factores mentales asociados. Y cuando cesa la conciencia de reconexión, esos factores mentales cesan simultáneamente. Mutualidad. La condición de mutualidad
es como la condición de conocimiento con un agregado más, de que no solamente surgen juntos, sino que cuando surgen se dan soporte mutuamente, ¿no? Apoyo es otra condición del patana. Resultante es otra condición del patana, que es tanto la conciencia como los factores mentales son el resultado de las formaciones. Entonces, por eso es la condición de resultante. Asociación significa de que tienen una unión indisoluble. Eso significa. Presencia, que están todos juntos, y no desaparición, que es como la condición de presencia. Entonces, esas son condiciones que ligan la conciencia de reconexión con los factores mentales, ¿no? Entonces ustedes acá no están viendo en realidad los modos de la condicionalidad. ¿Seguimos? Entonces, y aquí sigue comentando, sigue explicando el comentario. Siendo la conciencia condición de la mente y materia, siendo la mente y materia condición de la conciencia, cuando las dos ocurren condicionándose mutuamente, es por esto que uno nace, muere, envejece, muere, fallece, reaparece, ¿no? Es por esto que el nacimiento y sucesión de muertes y reconexiones pueden ser discernidos. Entonces ahí ustedes tienen la explicación de todo el ciclo en realidad, porque existe esa condición entre la conciencia y la mente y materia, y la condición entre la mente y materia y la conciencia, que es que uno nace, que uno puede nacer, que uno envejece, que uno muere y que uno vuelve a reconectar, ¿no? Sigamos. Ahora, y en el pasaje decía, y es también, ¿no?, por esto que existe la ruta de la designación, es por esto que existe la ruta del lenguaje, es por esto que existe la ruta de los conceptos. Ahora, si ustedes quieren resumir esto, nosotros podemos decir, es por esto que existe la realidad convencional. Es por esto de que es posible la realidad convencional. Así se podría decir. Pero, como el Buda habla de tres cosas, la ruta de la designación, entonces en realidad la ruta de la designación es un tipo de realidad convencional. La ruta del lenguaje es otro tipo de realidad convencional, y la ruta de los conceptos, o sea, son diferentes tipos de realidad convencional. Entonces el comentario explica qué significa el término pali adivachana pato. Pato es difícil de traducir. Se puede traducir algo así como la vía también, el sendero de la designación. Entonces, ¿qué es? Una ruta se puede traducir como un medio, como una forma también, ¿no? Entonces, una ruta para denominar algo que existe convencionalmente en referencia a una mera voz, aún en ausencia de significado. Ahora voy a explicar esto. ¿Cómo? Por ejemplo, uno que incrementa la gloria, Siri Vadako, o uno que incrementa la riqueza, Dana Vadako. Okay. Ahora, hay conceptos, ¿no?, nombres, que lo que pasa es que en Pali eso no es fácil de explicar, pero por ejemplo, supóngase de que a una persona tiene el nombre muy rico, ¿no? O sea, que ese sea el nombre. No, o sea, por supuesto que no sé encontrar un nombre en español, o sea, pero en Pali hay nombres que, por ejemplo, como un incrementa la gloria, eso sería un nombre, digamos, en Pali, que se le puede dar a una persona, ¿no?
Siddhartha, el Siddhartha, bueno, uno que, ¿cómo? Bueno, yo lo he leído en inglés como he who has attained, es que lo ha logrado, Siddhartha. lo ha hecho. Wish, ¿cómo se diría? Fulfill, sería algo así, o sea, uno que ha, ¿cómo se diría eso? He who has attained, alguien que lo ha logrado, que lo ha Realizado, ¿no? Fulfill, Realizado. algo así. Bueno, también podría ser, por ejemplo, ¿no? Entonces hay nombres en Pali, o bueno, en todas las lenguas, que se usan para designar a alguien, pero que no necesariamente significa que, por ejemplo, que esa persona realmente incrementa la gloria o que incrementa la riqueza. ¿No? Como en los A ver. Native Americans, ¿no? Que, como Skywalker. Skywalker no significa que camina, Que camine sobre el cielo. que camina sobre el cielo. Ajá. Exactamente. Entonces esos nombres son, por eso, aún en ausencia de significado. Eso quiere decir que no necesariamente significa de que el nombre corresponda con la realidad, pero esa persona tiene ese nombre. Entonces ese es un tipo de conceptos. Eso en ¿no? lingüística, eso se conoce en lingüística y es la relación entre significado y significante. Ajá. Y es, por ejemplo, que es un símbolo, representa aquello que no es. Okay. Por ejemplo, la palabra árbol, la palabra, cuando yo la verbalizo, no aparece un árbol, o sea, simplemente evoca un árbol. La palabra árbol, pero no es el árbol. Pero la palabra árbol se está refiriendo a algo que, bueno, sí, que es real. Designa. ¿No? Pero ¿cómo? Pero cuando dices uno que incrementa, o sea, cuando dices árbol sería otro tipo de concepto. porque uno que incrementa, ¿No? Una ¿Cómo? cualidad o algo. Claro, o sea, esto es algo, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, Juan Carlos Honesto, por ejemplo, no sé, para decir, no, o sea, digo, por ejemplo, no, o sea, pero el término honesto, o sea, que se le, a ver, algún apellido que represente alguna cualidad en español, que ahora no me viene a la mente, ¿cómo? O Morales, no, o sea, no necesariamente significa de que ese nombre esté refiriéndose a lo que el nombre está significando. ellos son como del campo, O del campo, por ejemplo. que son del campo. Ya, por ejemplo, no sé, Francisco del Campo, ¿no? Buen rostro. ¿Cómo? Buen rostro. También es un nombre. Entonces, bueno, eso en Pali se denomina Adivachana. O sea, es algo que no necesariamente corresponde, o sea, a la realidad, ¿no? Eso es un tipo de concepto que entonces, bueno, en el chat están cuadrado, eso es, sí, cuadrado, redondo, Juan de los Ríos, no, o sea, esos son ejemplos, ok, son buenos ejemplos, ¿no? Aquí no hay cuadrado, ¿no? El apellido. Redondo sí, ¿no? Redondo sí. Redondo sí, ¿no? Ya. O del río, sí. Ok. Entonces ese es un tipo de concepto. En realidad hay muchos tipos de conceptos. Pero bueno, no podemos entrar en eso. Armando paredes de las casas. También, o sea, eso sería Adivachana, eso en Pali, ¿no? O sea que, como ustedes ven en español también tenemos ejemplos de eso. Sigamos la siguiente. Y la ruta del lenguaje, Nirutipato, una ruta para eliminar algo que existe convencionalmente debido a la especificación de motivo, como en las siguientes expresiones. Porque está consciente se denomina atento. Entonces, en este caso, ¿no? Hay una equivalencia entre, digamos, el nombre y, o sea, pero es más que todo una cualidad, ¿no? Porque comprende claramente se denomina uno que comprende claramente. Son distintos tipos de conceptos, ¿no?
Ok, entonces eso se llama la ruta del lenguaje. Y sigamos. Y la ruta de los conceptos en Pali es Pañati Pato. Entonces, una ruta para denominar algo que existe convencionalmente debido a que hace conocer de varios modos, como por ejemplo sabio, perspicaz, astuto, agudo. De esta forma, estos tres términos se refieren a los agregados que son las bases de las designaciones, lenguaje y concepto. Ok. ¿Qué significa esto? Significa que hay conceptos que pueden referirse a otros conceptos, como por ejemplo, como vimos en los dos casos anteriores, ¿no? Y hay conceptos que pueden referirse a las realidades últimas, ¿no? Entonces, cuando un concepto se refiere a una realidad última, en este caso, bueno, el término pañati, pero lo que pasa es que esto es muy arbitrario, porque esto es muy genérico. Toda la cuestión de los conceptos es hay mucho más sobre esto. Pero, por ejemplo, hay conceptos que solamente se refieren a las realidades últimas, ¿no? Y hay conceptos que únicamente se refieren a otros conceptos, ¿no? Entonces, ya sea de que el concepto se refiera a otro concepto, que puede ser real o irreal, ¿no? Porque como dijimos, no sé, Juan de los Ríos o Luis Paredes, no sé. O hermenéutica. Hermenéutica, ¿cómo sería? Hermenéutica, que es el análisis y el estudio de la interpretación de los símbolos. Uh-huh. Pero aquí estamos hablando del lenguaje, ¿no? De los conceptos. Pues es un concepto que explica o escribe otros conceptos. Ya, o sea, de que nosotros tenemos dos tipos de conceptos. Un concepto que se refiere a otro concepto, ¿no? O un concepto, bueno, ese concepto que se refiere a otro concepto puede ser algo que es real o es otro concepto o irreal, ¿no? Y un concepto que se refiere a las realidades últimas, ¿no? Como por ejemplo, conciencia es una realidad última, o un factor mental, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros somos un concepto y ese concepto se está refiriendo a una realidad última, entonces ese es un concepto que se llama concepto real. Un concepto real es un concepto que está apuntando a una realidad última. Un concepto irreal es un concepto que está refiriéndose a otro concepto, o sea, normalmente hablando, ¿no? Pero en última instancia son todos conceptos, ¿no? Entonces, pero lo importante aquí, ¿no?, es de que toda esta posibilidad de los conceptos, sea lo que sea, es debida a esa relación que se establece a partir de la reconexión entre la conciencia y la mente y materia, ¿no? Ahora, este pasaje tiene unas connotaciones, o sea, muy grandes con relación a tantas cosas. O sea, entonces mañana nosotros nos vamos a dedicar a reflexionar sobre el alcance de lo que esto significa, ¿no? Porque en realidad lo que el Buda está diciendo aquí es de que la civilización humana, ¿no?, se establece a través de las realidades últimas, y como hay distintas formas de describir las realidades últimas, entonces tenemos nosotros distintas civilizaciones, tenemos distintas culturas, tenemos distintos lenguajes, ¿no? Y también, o sea, tiene connotaciones muy profundas con relación a la forma de adquirir conocimiento. Entonces mañana nos vamos a dedicar a explorar eso, ¿no? Pero entonces lo que nosotros tenemos que entender de que estos tres términos, Adivachana, Niruti y aquí Pañati, se refieren a la realidad convencional, distintos tipos de realidad convencional, ¿no? Sigamos.
Y la esfera de la sabiduría, se recuerda el pasaje, que es porque la existencia de la condición de mutualidad entre la conciencia y mente y materia, ¿no?, que existe la esfera de la sabiduría, puntos, ¿no?, el suspensivo, ¿no? Entonces, ¿qué es la esfera de la sabiduría? La esfera de la sabiduría significa aquello que se debe frecuentar, aquello que se debe comprender por medio de la sabiduría. Entonces, así como existe esta condición de condicionalidad, es posible desarrollar, porque existe esta condición entre la conciencia y la mente y materia, es posible el desarrollo de la sabiduría. Esto es lo que significa, ¿no? Y es porque existe el desarrollo de la sabiduría que es posible liberarse del ciclo que se genera, ¿no? Ok, sigamos. Y es por la existencia de esta condición de mutualidad entre la conciencia y mente y materia, es por esto que el ciclo de la existencia gira. El ciclo de la existencia gira significa el ciclo de samsara. En realidad, samsara es un término que se utiliza para referirse a la continuidad de los agregados, ¿no? Y generalmente samsara se utiliza para referirse a la continuidad de los agregados de una existencia a otra, ¿no? O sea, de que uno muere y después existe la reconexión y hay un nuevo surgir de agregados. Pero técnicamente hablando, samsara significa la continuidad de los agregados aún en una existencia, de un momento a otro. Pero generalmente el significado de samsara se utiliza para referirse a la continuidad de los agregados después de la muerte, cuando vuelve a surgir la conciencia de reconexión. Y el siguiente, y este es el último, es por la existencia de esta condición de mutualidad entre la conciencia y mente y materia, ¿no?, que esta existencia puede ser descrita, que en realidad es lo mismo, que es posible explicar esta existencia por medio de la realidad convencional. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces esta existencia, bueno, claro, entonces el comentario explica qué es esta existencia. Este es el término pali, y tatán literalmente significaría este estado, esta condición que nosotros tenemos. Y pasemos a la otra, descripta, pañá panaya, o sea, conceptualizada, se podría traducir también, que esta existencia puede ser conceptualizada, si quieren, digamos. Entonces, para hacer conocer por medio de nombres, como sensación, percepción, etcétera, ¿no? Entonces, por este medio se hacen conocer los 5 agregados. O sea, de que los agregados, que es la realidad última, es una condición para que exista la posibilidad de describirlos a ellos. Eso es algo así se podría decir, ¿no? Entonces, las implicaciones de esto es de que la realidad conceptual, la realidad convencional, es una creación mental, ¿no? Y bueno, y mañana vamos a estudiar más sobre eso, ¿no? Entonces, o sea, este es un paradigma, eso también lo vamos a ver mañana, es un paradigma único, ¿no? Porque lo que se está postulando es que hay 2 realidades, ¿no? Y que la realidad última es la condición para que pueda existir la otra realidad, ¿no? Y bueno, mañana vamos a estudiar un poco más sobre la realidad convencional, porque a diferencia de la realidad última, la realidad convencional puede ser de innumerables formas, ¿no? Entonces, por eso hay tantas, digamos, diferentes formas de hablar y explicar y entender las cosas, ¿no? Ok, entonces sigamos. Entonces el comentario sigue explicando,
esta mente y materia junto con la conciencia existen condicionándose mutuamente. Se dice que es por esto, es decir, porque esta mente y materia junto con la conciencia existen condicionándose mutuamente, que uno nace, envejece, que existen los conceptos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí terminan las explicaciones del comentario sobre ese pasaje. Entonces, lo que vamos a hacer mañana es, vamos a tratar de tomar unos pasajes de la Abhidhamma, donde se explica esto de otra manera diferente. Y vamos a tratar de reflexionar acerca de todas las implicaciones que tiene esto que acabamos de ver. ¿No? Entonces, pasemos entonces ahora continuemos brevemente estudiando el Mahañana Sutta. Ahora, en la siguiente sección se llama Descripciones del Ser, pero ¿por qué entonces el Buda pasa del origen incondicionado a esto? En realidad la traducción del pasaje de esta sección sería literalmente conceptualizaciones del ser, ¿no? Entonces si uno reflexiona sobre esto, entonces uno va a entender de que el Buda dijo, ¿no?, de que existe la realidad convencional y los conceptos, porque existe la relación entre la conciencia y la mente y materia. Entonces lo que hace ahora el Buda es explicar cómo uno conceptualiza esos 5 agregados, ¿no? Y normalmente uno conceptualiza los 5 agregados y genera concepciones erróneas. Entonces, cuando uno conceptualiza los 5 agregados como infinitos, eternos, entonces de que uno genera concepciones erróneas. Entonces aquí el Buda enumera una serie de posibilidades que no son, yo diría que no abarca todo, porque eso está en otro sutta, sobre cómo se conceptualiza a través de los 5 agregados y los seres arriban a concepciones erróneas, ¿no? Porque en realidad la conceptualización le está atribuyendo a estos 5 agregados algo que no son, ¿no? Entonces esta sección que se llama descripción del ser, pero en Pali el término es literalmente, si nosotros cómo se conceptualiza, conceptualizaciones del ser sería, ¿no? Entonces ahí dice, en esta sección el Buda explica diferentes formas de conceptualización del ser que surgen a partir de los 5 agregados y las disposiciones a las concepciones erróneas, ¿no? Porque claro, es a partir de esta relación entre la conciencia y la mente y materia que uno puede conceptualizar, que es posible la conceptualización. Pero cuando uno empieza la conceptualización, entonces uno le atribuye cosas a estos agregados que en realidad no son, ¿no? Entonces cuando uno le atribuye algo que no son los agregados, entonces ahí viene toda la confusión, ¿no? Y las concepciones erróneas. Entonces esta sección es sobre eso. No podemos ir más, sigamos. Y en cambio en esta sección que dice no descripciones del ser, no conceptualizaciones del ser, entonces el Buda contrasta las diferentes formas de conceptualización del ser que surgen a partir de los 5 agregados y las disposiciones a las concepciones erróneas, la visión correcta, ¿no? Que se logra en base a la práctica de su enseñanza. Entonces el Buda dice de que cuando uno no cae en las concepciones erróneas de atribuir, digamos, a los 5 agregados, no sé, que son eternos o que son permanentes y todo lo demás, entonces uno llega, digamos, o sea, no tiene una tendencia a las concepciones erróneas. Entonces un poco esta acepción es el opuesto de la acepción anterior. ¿Ok?
sigamos. Y ahora viene una sección que se llama consideraciones del ser ahora. Lo que explica el Buda aquí es las distintas consideraciones del ser, ¿no?, que surgen a partir del agregado de la sensación, las concepciones erróneas que uno genera y cuál es la visión correcta con relación a esta. Entonces, lo que hace en esta sección el Buda es tomar el agregado de la sensación, que es las experiencias que normalmente uno tiene, ¿no? Entonces el Buda dice, bueno, hay gente que dice la sensación es mi ser, soy yo, exactamente. Entonces el Buda hace un razonamiento algo así aquí, diciendo, ok, hay tres tipos de sensaciones, ¿no? Sensación de placer, sensación de displacer y sensación de que no es de placer ni displacer. Entonces, cuando esta persona que dice que la sensación es yo, o digamos yo, ¿no?, cuando esta persona tiene una sensación de placer, entonces esa persona dice que el ser es yo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tiene una sensación de displacer? ¿No? Entonces el Buda toma este razonamiento, ¿no?, con relación a las sensaciones, y es muy interesante esto porque esto está muy relacionado con la práctica, ¿no? Entonces el Buda dice, cuando hay una sensación de placer no hay una sensación de desplacer y tampoco hay una sensación que no es de placer ni desplacer, ¿no? Entonces en ese momento solamente hay una sensación de placer, ¿no? Entonces muestra de que hay distintos tipos de sensaciones y refuta todas estas creencias que la gente establece a partir de la sensación, ¿no? Que en realidad parte de estas creencias tienen que ver con la realidad convencional, ¿no? Y esta sección termina con un pasaje muy interesante, ese pasaje donde el Buda afirma que ese que tiene visión correcta comprende el alcance de la realidad convencional al poder diferenciar esta de la realidad última. Entonces, en el sentido de que no se enrolla, digamos, en la realidad convencional, no, porque esa persona puede ver correctamente qué es la realidad última y qué es la realidad convencional y cuál es la función de la realidad convencional con relación a la realidad última. Y aquí el Buda habla de la cuestión esta de estas cosas que nunca el Buda quiso responder, que es si el Tathagata o el ser existe después de la muerte o el ser no existe después de la muerte. Entonces termina diciendo de que la persona que tiene visión correcta, como ve correctamente lo que es la realidad última y comprende cómo se genera la realidad convencional a partir de la realidad última, esa persona, como ve claramente todo eso, no tiene confusión con relación a todo este tipo de cosas y todo este tipo de preguntas. Entonces, si quieren les voy a leer este pasaje. Ananda, si alguien dijese de un bhikkhu cuya mente se ha liberado que él sostiene la concepción que un ser sintiente existe después de la muerte, eso sería inapropiado, o que él sostiene la concepción de que un ser sintiente no existe después de la muerte, eso sería inapropiado, o que él sostiene la concepción de que un ser sintiente existe y no existe después de la muerte, eso sería inapropiado, o que él sostiene la concepción de que un ser sintiente no existe ni no existe después de la muerte, eso sería inapropiado. O sea que cualquier tipo de concepción, ¿no?, es inapropiado. ¿Por qué razón? Ananda, porque un bhikkhu que se ha liberado por medio del conocimiento directo comprende el alcance de la designación, comprende el alcance de la ruta de la designación, comprende el alcance del lenguaje y comprende el alcance de la ruta del lenguaje, comprende el alcance de los conceptos
y comprende el alcance de la ruta de los conceptos. Comprende el alcance de la sabiduría y el alcance de la esfera de la sabiduría. Comprende el alcance del ciclo y el alcance del giro del ciclo. Para un bhikkhu que se ha liberado por medio de conocimiento directo, comprendiendo de esta manera, no es apropiado decir que él sostiene la concepción no comprendo, no veo. Entonces aquí lo que está diciendo es un poco lo que yo trato de resumir ahí, o sea, de que el bhikkhu entiende qué es la realidad última, cómo a partir de la realidad última se genera la realidad convencional, cuál es el alcance de la realidad convencional, cuál es el alcance de la realidad última. Entonces, por eso un bhikkhu no va a meterse en todo este tipo de disquisiciones conceptuales. Entonces esa es la sección sobre las consideraciones del ser. Sigamos. Ahora, y sigue con las 7 estaciones de la conciencia. Bueno, eso ya es entonces aquí el Buda habla sobre los planos de existencia donde los seres reconectan de acuerdo a los diferentes tipos de conciencia de reconexión. O sea, entonces, por ejemplo, hay seres con diversidad corporal y diversidad de percepción. Esos somos los humanos, ¿no? Y entonces habla de distintos seres y las distintas conciencias de reconexión. El Buda habla de 7 estaciones de la conciencia. O sea que no las voy a mencionar las 7 porque... O sea, es muy peculiar esta clasificación, porque el Buda habla de seres con diversidad corporal y diversidad en percepción. ¿Quiénes son los seres? Por ejemplo, los humanos, a cierto tipo de devas y algunos de los seres en los planos de infelicidad. Por ejemplo, o sea, la tasha y todo eso son similares a nosotros en ese sentido. Diversidad corporal y diversidad de percepción. Diversidad de percepción significa de que tienen diferentes conciencias de reconexión, ¿no? Pero por ejemplo hay seres con identidad corporal y diversidad en percepción. Esos son, por ejemplo, los seres que reconectan por medio de las llanas, ¿no? Entonces todos los seres, ¿cómo se reconecta por medio de llanas? Bueno, si uno tiene que desarrollar las llanas y tener la llana intacta en el momento de la muerte. ¿Okay? Sigamos. Por eso hablemos del primero, no. La primera estación de la conciencia. Ok, sigamos. Y después el Buda habla de las 8 emancipaciones, ¿no? Entonces las emancipaciones son logros meditativos, no necesariamente son los estados ultramundanos, de la esfera de la materia sutil y de la esfera inmaterial, ¿no? Y es muy peculiar la forma que está tratado eso en este discurso. De hecho, cuando estuve traduciendo esto, entonces hice una búsqueda en el Tipitaka, pero no, esto no está tratado en ninguna otra parte de esta manera, porque normalmente se habla de los logros de la materia sutil e inmaterial de una manera diferente, pero no podemos entrar aquí, ¿no? Entonces, y hay 8, y el octavo es lo que se llama el estado de cesación, que ese es un estado donde hay un cese temporal de la conciencia, y que eso sí es solamente para seres nobles, que son anagamis, los que no retornan, y los arahants pueden entrar en el estado de cesación. En cambio, los otros logros meditativos no necesariamente tiene que ser un ser noble para alcanzar eso.
no, porque son las llanas de la materia sutil o las llanas inmateriales. Entonces, ahora, una pregunta que uno se hace después de haber traducido el sutta, o sea, uno puede entender la conexión que hay entre el origen condicionado y después las designaciones de los seres y todo lo que vimos, pero la pregunta que uno se hace es, ¿por qué de ahí el Buda salta a hablar de las 7 estaciones de la conciencia y las 8 emancipaciones? O sea, aparentemente está desconectado de eso. O sea, habría que investigar un poco más, pero yo creo que también el venerable Bhikkhu Bodhi menciona eso. No estoy seguro, pero creo que menciona eso en la introducción. Porque son cosas aparentemente no. O sea, uno puede establecer el enlace entre el origen condicionado y, bueno, cómo se conceptualiza a través de los 5 agregados, y todas esas secciones aparentemente tienen un hilo, pero después de ahí se saltan las 7 estaciones de la conciencia. O sea, entonces, bueno, eso yo no lo sé y no sé si se podrá saber, pero bueno, pero es una pregunta. Y sigamos, y ahí tenemos la conclusión del discurso. Entonces, donde el Buda dice: Ananda, cuando un bhikkhu alcanza estas 8 emancipaciones en orden directo o en orden inverso, o en orden directo o inverso, o sea, significa de que en orden directo es que uno primero alcanza la primera llana de la materia sutil y después a la segunda, la tercera, y va hasta la última llana inmaterial. Es el orden directo. El orden inverso es de atrás hacia adelante, regresa hasta la primera, y orden directo inverso, y de vuelta. Y cuando las alcanza y emerge de estas emancipaciones, cuando desea, es decir, tiene maestría en la forma que desea y por el tiempo que desea, eso se refiere a la maestría en alcanzar eso. Debido a la destrucción de los contaminantes, entonces, cuando ha destruido los contaminantes, que son todas las impurezas mentales, en esta misma existencia, aquí y ahora, habiendo realizado por medio de su propio conocimiento directo, entra y mora en la liberación de la mente de los contaminantes, en la liberación por medio de la sabiduría. Ananda, este bhikkhu se denomina liberado en ambas formas. Ananda, no existe liberación en ambas formas superior y más excelsa que esta liberación. ¿Qué significa liberación en ambas formas? El término pali es Ubato Vaga Vimuta. Ubato significa ambas o ambos. Vaga significa algo así como porciones. Y Vimuta significa emancipación. Entonces el comentario explica de que liberado en ambas formas significa liberado del cuerpo material por medio de las meditaciones inmateriales. O sea, liberado del cuerpo material por medio de las llanas inmateriales, y liberado del cuerpo mental por medio del sendero ultramundano. Entonces eso significa liberado en ambas formas. Entonces, así habló el sublime, el venerable Ananda se regocijó y deleitó de la exposición del sublime. Entonces, ahí termina el Mahanidana Sutta. Entonces, bueno, en realidad nosotros hemos estudiado una parte del discurso, que es la parte del origen condicionado. Entonces, bueno, espero no haber generado más dudas de las que tenían antes, pero bueno, han pasado 56 minutos. Voy a dejar de compartir las pantallas. Vamos a poner la última lámina. Entonces, espacio para preguntas y respuestas y comentarios sobre el Mahanidana Sutta. Entonces, ahora podemos preguntar. Voy a dejar de compartir la pantalla para las personas que están siguiéndome. Muy bien. Entonces, voy a poner mi video nuevamente y
Entonces ya con esto nosotros vamos... Entonces mañana nos vamos a dedicar un poco a reflexionar, no tanto estudiar sobre lo que hemos estudiado, y vamos a tratar de entender un poco más la perspectiva de la Abhidhamma, sobre todo de este último pasaje que hemos estudiado hoy día. Entonces sí. Bueno, venerable, la verdad es que me pregunté un comentario a la vez, pero ya habiendo repasado como el Mahanidana Sutta y demás, al menos en mi caso yo trato de comprenderlo y es muy complicado, es muy difícil. A veces siento que entiendo algunas cosas, pero de repente siento que no entendí nada al final. Pero pues sí, creo que todo se debe a la conceptualización, porque cuando conceptualizamos es como si tomáramos fotos de la realidad. Correcto. Y yo lo imagino como una película, ¿no? Si yo tomara como fotos o pequeños cuadros de una película y tratara de explicar la película partiendo de esos cuadros, sería imposible. Es imposible explicar la película. La única manera de comprender la película es habiéndola visto en su totalidad. Correcto. Pero ahí me surge como la sensación de que es imposible comprender todo lo que hemos visto y las enseñanzas del Buda, aunque el Buda lo conceptualizó. O sea, siento que el Buda se dio cuenta de ello y al final hubo cosas que no respondió porque eran imposibles conceptualizarlas. Correcto. A menos de que la otra persona viera el todo, es imposible que lo entienda. Y no será que, a lo mejor estoy yendo muy, muy lejos, pero no será que al final no tiene caso seguir estudiando este tipo de cosas a menos de que experimentemos el todo, porque a menos de que lo hagamos no lo vamos a comprender. No sé cuál sería. Pues yo creo que hay que seguir haciendo las dos cosas, ¿no? Seguir practicando y seguir estudiando, porque es como la condición de mutualidad entre la conciencia y la mente y materia. Yo creo la práctica y el estudio, ¿no? Porque, por ejemplo, y mientras más estudia uno, más va a entender. Por ejemplo, en el caso personal mío, que yo tuve que preparar estas clases y traducir el discurso y leer los comentarios y también las preguntas que se hacen y todo eso, o sea, uno va profundizando y va aprendiendo más con relación a lo que uno sabía antes. Entonces, y por supuesto que la práctica es fundamental con relación a esto, pero como dice, o sea, es muy importante. Yo creo que la práctica de la meditación, del cultivo de atención y vipassana a uno le permite descubrir en un cierto grado, digamos, la realidad última a través de la propia experiencia y cómo se genera la realidad convencional a partir de la realidad última. Entonces uno aprende a navegar, por decir así, entre esas dos realidades, porque sabe, qué es una y qué es otra, y y cuáles son los alcances y las limitaciones de cada uno, sobre todo las limitaciones de la realidad convencional. Entonces uno no se empantana o se atasca en la cuestión de los conceptos. Yo creo que eso, la práctica le da a uno un poco eso, aunque uno a lo mejor tenga mucho camino por recorrer todavía, pero la práctica a uno le da eso, ¿no? De que uno sabe cuál es la limitación de la realidad convencional. La realidad convencional tiene un alcance limitado y mañana vamos a reflexionar sobre eso. Entonces yo creo que la estrategia es, sí, o sea, uno nunca va a llegar quizá a lo que el Buda llegó, no, o sea, eso. ¿Cómo? Bueno, o sea, eso es posible, porque eso un bhikkhu puede alcanzar eso, o sea, que significa que es posible llegar a eso,
¿no? Y también hablamos de que los bhikkhus estos que tienen las discriminaciones, ¿no? Y las discriminaciones se refieren un poco al entendimiento de la condicionalidad. Pero nosotros, ¿se recuerda el primer día? Que yo les puse ahí ese delindo de responsabilidad, como se dice, ¿no? Que ese verso del Visuddhimagga, ¿no? Que es cuando Buddhaghosa va a comentar sobre todo esto, que dice: la verdad, el ser, la reconexión y los modos de las condiciones son 4 cosas muy difíciles de ver y por lo tanto muy difíciles de explicar. Entonces, la verdad se refiere a las 4 nobles verdades. El ser se refiere a toda esta cuestión que cuando nosotros conceptualizamos. La reconexión se refiere a la reconexión que hemos estudiado y la modalidad de las condiciones, que se refiere al origen condicionado y a los modos de condicionalidad. Entonces, bueno, pero reflexionar profundamente sobre esto y tratar de entender esto, como dice el verso al final, uno va a ir de una distinción mayor a otra superior si uno trata de estudiar y reflexionar además de practicar. Entonces yo creo que este ejercicio que nosotros hemos hecho en estas conferencias, en estas clases, es algo saludable y es algo muy positivo, ¿no? Porque, o sea, entonces uno va a tratar de entender profundamente, o sea, ir más allá de la explicación, ¿no? Y tratar de entonces yo creo que es vale la pena, digamos, profundizar sobre esto. A ver, Soledad Luques Benítez: cuando se habla de mutualidad entre mente y materia y conciencia, cuando se habla de mente, ¿a qué se refiere? Porque la mente no es conciencia más factores mentales, entonces coexistirían 2 tipos de conciencia. Claro, eso es una buena pregunta. Cuando se habla de mutualidad entre la conciencia y la mente y materia, cuando nosotros tomamos la conciencia, entonces en la mente no se toma la conciencia, en la mente se toma los factores mentales. Entonces no es que haya dos coexistan 2 conciencias, o sea, es un término, ¿no? Entonces cuando se dice que la conciencia condiciona la mente y materia, entonces en la mente no se está tomando la conciencia porque ya está condicionando. Entonces en mente se toma factores mentales. Luciano Duque: buenas noches, dígame por favor qué significa para usted el término inconsciente. Pues el término inconsciente, de acuerdo con lo que se entiende, es cuando uno no tiene conciencia, cuando uno, por ejemplo, está desmayado, o cuando uno está, eso es un significado, ¿no? En estado de coma, eso significa inconsciente. A veces también se utiliza inconsciente para referirse a alguien que no hace las cosas bien, ¿no? Pero no creo que ahora, pero en el budismo siempre hay conciencia aunque uno esté inconsciente. ¿Cómo? Aunque sea un inconsciente. Aunque uno sea un inconsciente y aunque uno esté en un estado de inconsciencia, siempre hay conciencia, ¿no? Rigoberto. Ok. Por favor, ampliar un poco sobre liberado en ambas formas. Entonces aquí leo de nuevo lo que dice el comentario y no sé si se necesitará explicación. El comentario dice que liberado en ambas formas significa liberado del cuerpo material por medio de las liberaciones inmateriales. O sea, de que, entonces, ¿qué significa eso? O sea, que ¿cómo uno desarrolla las meditaciones inmateriales? Se dice de que las meditaciones inmateriales se pueden alcanzar a partir de las meditaciones materiales, ¿no? Entonces,
Entonces, por ejemplo, para llegar a se dice de que la única forma de alcanzar las meditaciones inmateriales es a través de los discos, de las casinas, ¿no? Entonces, se dice de que uno visualiza estos discos y a través de estos discos, de la visualización de los discos, uno alcanza las 4 o las 5 llanas de la materia sutil con los discos. O sea, que uno visualiza los discos, entonces uno alcanza un estado, lo más alto de la concentración se alcanza en la quinta llana, ¿no? De la materia sutil. Entonces se dice que cuando la persona alcanza la quinta llana, a veces, entonces hay un tipo de reflexión que dice de que uno ve las desventajas de la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos materia, que nosotros tenemos enfermedades, porque tenemos materia, estamos sujetos a que nos peguen un palo con un palo, ¿no? O que nos hieran el cuerpo. ¿Cómo? Que haya dolor, ¿no? Entonces se dice de que el practicante identifica la visualización del disco físico, porque el disco que uno está visualizando en realidad se puede visualizar porque es a través de la materia, ¿no? Si no existiera la materia, no se podría visualizar el disco. Entonces se dice de que hay a lo mejor un poco de concepción errónea ahí, de que porque uno tiene materia existen todos estos problemas. Entonces se dice de que el practicante decide trascender la materia, ¿no? Entonces se dice de que en vez de concentrarse en el disco, ¿no? Entonces deja de prestar atención al disco. Entonces cuando el meditador deja de prestar atención al disco, entonces hay espacio solamente, ¿no? Entonces se dice que se concentra en el espacio que ocupa el disco. Entonces el espacio es se dice de que es algo inmaterial. Entonces se dice de que ese espacio lo puede expandir. Entonces a través de eso se alcanza la primera llana inmaterial. Y bueno, entonces todo eso, y a partir de ahí se pasa a la segunda, a la tercera y a la cuarta llana inmaterial. Entonces se dice de que esa manera se trasciende la materia. ¿Solo a través de casina? Solamente a través de casina se puede llegar a las llanas inmateriales. O sea, a través de las otras prácticas no se puede. ¿Por medio de la respiración? No. Por medio de la respiración se puede alcanzar solamente la quinta llana, todas las llanas de la materia sutil. Es porque es el contacto de lo visual con la conciencia de... Ya, en realidad la casina, en realidad es una visualización la casina. Entonces uno visualiza el disco y entonces alcanza, como la respiración, se alcanza la quinta llana, de acuerdo con el método de la vida. Pero a partir de la respiración no se puede continuar a las llanas inmateriales. Pero con la visualización del disco, entonces se medita en el espacio. Entonces a partir de ahí se alcanzan las otras llanas. Entonces eso significa liberado del cuerpo material por medio de las meditaciones inmateriales, y del cuerpo mental por medio del sendero ultramundano. O sea, de que la única forma de liberarse de la mente es por medio de las conciencias del sendero ultramundana, cuando la conciencia toma el nirvana, el elemento incondicionado, ¿no? Entonces eso significa que erradica todas las impurezas mentales. Pero eso ya es vipassana. Sí, ya más que vipassana. Sí, ya pasó vipassana y más.
para liberarse del cuerpo mental. O sea, entonces, esta última que mencioné es la segunda, liberado del cuerpo mental por medio del sendero ultramundano. Sí. Es la segunda, y la primera fue La primera es liberado del cuerpo material por medio de las limitaciones inmateriales. Entonces, a ver, entonces eso ya lo expliqué, ¿no, Rigoberto? Se puede alcanzar las llanas tomando una realidad última, por ejemplo la conciencia, como objeto meditativo. Ahora, cuando se usa el término llana, hay que tener cuidado. Porque normalmente el término llana puede tener dos significados. La llana del objeto o la llana de las características. Normalmente el término llana se utiliza para referirse a la llana del objeto, y que son las llanas inmateriales o de la materia sutil o inmaterial. Entonces, en ese caso, generalmente el objeto es un concepto, ¿no? Pero entonces, normalmente para alcanzar las llanas del objeto se necesita una realidad convencional. No se puede alcanzar con la realidad última. No obstante esto, se dice que cuando una persona alcanza los senderos ultramundanos, por ejemplo, el primero, segundo, tercero, cuarto, entonces si la persona alcanza los senderos sin practicar llanas de samatha, tranquilidad, y practica vipassana pura o vipassana seca, se dice de que cuando el individuo alcanza o hace surgir la conciencia del sendero, esa conciencia del sendero tiene un nivel de concentración equiparable con la primera llana de la materia sutil, ¿no? Pero para responder la pregunta en breve, ¿se pueden alcanzar las llanas tomando una realidad última? Entonces no sé cómo contestar en breve eso, pero la respuesta sería no. Pero si esa persona alcanza, digamos, los senderos ultramundanos, en el momento que alcanza los senderos ultramundanos, esa conciencia se asemeja a la conciencia de llana por el nivel de concentración. Entonces, la respuesta sería no, pero... Ok, Chuanje, ¿cuántas casinas existen y cuáles son? Entonces, hay 10 tipos de casinas que están en el Visuddhimagga, pero si ustedes quieren algo breve, en el compendio de la Abhidhamma, en el capítulo 9, en la página número 310 y 311, están las 10 casinas, ¿no? O sea que, por ejemplo, la casina tierra, que es normalmente un disco, que en realidad la casina no tiene que ser algo que uno fabrica. Eso también es importante entender. Y precisamente cuando el Buda habla de las 8 emancipaciones, habla de las llanas internas. Entonces uno, por ejemplo, puede alcanzar llanas contemplando la uña, por ejemplo, una de las partes del cuerpo, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, puede visualizar la uña y desarrollar las llanas. Entonces esa es la primera emancipación, usando la materia interna, ¿no? O la segunda emancipación es cuando uno usa la materia externa. Entonces en ese caso, a lo mejor uno no necesariamente tiene que fabricar algo, o sea, uno puede mirar, no sé, esa caja de luz que está ahí. Entonces eso puede ser una casina, o sea, para que no, o sea, no, porque uno a lo mejor es muy ortodoxo y dice, bueno, uno tiene que fabricar las casinas, ¿no? Y todavía no hemos hecho las cuevas para acabar. Entonces, bueno, entonces la casina tierra, la casina agua, la casina fuego, la casina aire. Entonces después vienen las casinas de colores, azul, amarilla, roja. Por aquí hay, ¿no? ¿Lo trae?
Sí, ¿Está? ahí, ¿Dónde están? Yo tengo. Ustedes tienen el cuarto, Paco. Es que aquí estuvo mucho tiempo. Casina roja, casina blanca. Y después la casina espacio y la casina luz. O sea, que por ejemplo uno puede mirar una fuente de luz, cerrar los ojos y tratar de visualizar eso. Entonces esas son las 10 casinas. Soledad Luque. Ok, dijo que íbamos a descubrir en esta conferencia algo tan importante como la fórmula de Einstein. Entonces, ¿cuál sería esa frase o reflexión? Quizás no estuve atento. Gracias. O sea, de que es ese último pasaje que estudiamos hoy día, que es porque existe la condición de mutualidad entre la conciencia y la mente y materia, de que es posible, digamos, que uno nace, que uno envejece, que uno muere, que uno reconecta, y que es porque existe esa condición que existe la ruta del lenguaje, la ruta de los conceptos, la ruta de la designación, y porque existe la esfera de la sabiduría, y porque existe el ciclo, y el ciclo gira, y porque la existencia puede ser descrita. Entonces ese pasaje es como esa fórmula, y entonces para demostrarles, o sea, la profundidad de eso, mañana vamos a dedicarnos a reflexionar sobre las implicaciones de ese pasaje, porque aparentemente eso puede parecer, ¿no? Sí, no, o sea que ese pasaje realmente, o sea, ya mañana vamos a ver eso, ¿no? Y vamos a dejar algunas preguntas al final. Entonces, a eso me refería. Juan G. Ok, gracias. Jaime Velázquez. Cuando usted, esa es una casina, a ver, que esto, no sé si las personas están viendo esto. Esto es una casina azul, que fue un retiro de Miguel, ¿no? El doctor Miguel Romero. Entonces, una casina, entonces, esto está hecho, no sé qué material es esto. Parece que es triple. No sé. Y entonces está muy bien hecho esto, muy bien, ¿no? Y entonces una casina más o menos tiene de diámetro un pie, que son 33 centímetros, pero puede variar el tamaño. Entonces es una casina azul y esta es una casina amarilla. Entonces Paco estuvo en ese retiro, después les puedo contar. Jaime Velázquez, cuando usted dice que el Dhamma incondicionado es para trascender la condicionalidad, eso se logra cuando se toma el Nirvana como objeto y de esa manera se rompen los dos eslabones de la condicionalidad. Ok. Obtuviéndose así la iluminación. En realidad no es que se rompan los eslabones de la condicionalidad. Cuando, por ejemplo, surge la conciencia tomando el elemento incondicionado, lo único que se rompe es la conexión entre el deseo y entre la sensación y el deseo, pero toda la otra parte de la condicionalidad sigue existiendo, porque si no, no podría continuar existiendo esa persona. Entonces eso es lo único que se rompe ahí. Entonces ahí se rompe ese eslabón. Ahora, siempre uno ha escuchado que se populariza la doctrina del origen condicionado diciendo de que cuando uno practica vipassana o cultivo de la atención, uno está evitando, ¿no?, el link entre la sensación y el deseo, ¿no? Eso uno lo ha escuchado y hay muchos maestros que dicen eso, pero yo estaba reflexionando un poco sobre eso y en realidad, se está evitando, digamos, que uno haga la relación entre deseo y entre sensación y deseo, pero aún así uno está generando karma, ¿no? Entonces significa de que uno está continuando el ciclo, aunque uno no está, digamos, generando deseo. O sea, es importante eso. Aquí Edgardo. A ver.
Aquí hay varias preguntas de Edgardo. Número 1. Puesto que la condición de mutualidad entre mente y materia y conciencia se da en todos los seres de nuestro mundo, bueno, en el plano de los 5 agregados solamente, porque se dice de que hay existencias con 5 agregados, existencias con 4 agregados, entonces ahí no hay materia, y existencias con un agregado, que eso, bueno, eso también el Buda lo menciona aquí, que son lo que se llaman los seres sin percepción, seres que son solamente materia. Entonces esta condición de mutualidad solamente se da cuando existen 5 agregados, ¿no? Entonces no importa este mundo, sino en cualquier plano de existencia donde existen 5 agregados, esa condición de mutualidad va a existir. Ahora, la condición de mutualidad, por eso yo le dije que hay sutilezas aquí, se da entre la mente y materia solamente en el momento de reconexión. Es en el único momento donde la mente y materia mutuamente se dan soporte. Pero durante el resto de la existencia, la condición de mutualidad es solamente entre la mente y la conciencia. O sea, eso es importante. Ok. ¿Cuál es la conciencia o factor mental que es condición para el que el ser humano sea diferente de otras especies animales en la elaboración de un lenguaje conceptual y verbal tal cual lo conocemos? Pues, entonces, ¿cuál es la conciencia o factor mental que es condición para que el ser humano se diferencie de otras especies animales en la elaboración? Pues es la conciencia de reconexión con 3 o con 2 raíces, cosa de que no es posible en los planos animales o en los otros planos de existencia. Entonces esa conciencia de reconexión es, digamos, que es la conciencia de reconexión humana, a diferencia de la conciencia de reconexión en los planos de, por ejemplo, de felicidad, que incluye el plano humano. Pero la conciencia de reconexión para los humanos también es similar a la conciencia de reconexión de los devas, ¿no? Entonces, pero esa es una condición fundamental, ¿no? Porque otros seres, como por ejemplo un loro o un cuervo, teniendo las condiciones materiales para articular sonidos de igual forma que lo hace un humano, de memorizar frases y asociarlas con deseos o sucesos o formas, y pudiendo discriminarlas, no pueden articular conceptos o un sistema de conceptos que generen un lenguaje instrumental socialmente hablando. En realidad los animales también tienen realidad convencional, ¿no? Lo que pasa es de que es, o sea, comparado con la realidad convencional o el lenguaje, digamos, humano, es algo muy rudimentario, pero en realidad ellos tienen también un lenguaje que utilizan, digamos, y a través de eso ellos se comunican entre ellos, pero eso comparado con lo que la condición humana logra, o sea, eso es muy rudimentario, ¿no? ¿Cómo? Hay que ser loro o perro para saberlo, ¿no? O sea, la pregunta de hay que ser loro o perro para saberlo. Sí, ya, pero definitivamente, o sea, ellos manejan la realidad, porque esa realidad convencional se genera a partir de la relación entre la mente y materia, ¿no? Y de hecho esa realidad convencional que ellos utilizan es fundamental para sobrevivir. Digo, porque a lo mejor ellos se entienden muy bien y nosotros estamos presumiendo que no, y ellos se entienden a lo mejor de maravilla. Ellos se entienden, o sea, pero claro, pero la realidad convencional en el mundo animal, yo había visto una en este museo en Nueva York de Natural History Museum, National History Museum, que había
una exposición, bueno, ¿cómo se dice? Exhibición especial sobre el cerebro. Y un poco la pregunta que se hacían ahí era, ¿qué es lo que hacía, digamos, el ser humano diferente a otras especies? ¿No? Entonces, ¿por qué, digamos, los humanos éramos tan peculiares? Entonces la pregunta normalmente se dice, bueno, porque el cerebro humano es más grande, pero en realidad aparentemente no es así. ¿Cómo? Sí, pero también incluso la relación del cerebro con la materia y todo. Entonces, bueno, se descartaban todas esas. Entonces un poco, o sea, entonces ya reduciendo, digamos, hasta el final se llegaba un poco a la conclusión, bueno, la única cosa que los humanos tenemos diferente es el arte. No sé, la música y todo lo demás. Pero bueno, pero ahí, a ver, usted que es antropólogo, diga algo. ¿No? Pero bueno, pero para resumir esto, entonces, pero decía, bueno, pero hay pájaros que realmente es como si cantaran, o incluso las ballenas y todo lo demás. Entonces todo se quedaba ahí en una cuestión ahí de ambigüedad, ¿no? Y bueno, de acuerdo con la enseñanza del Buda, entonces existe la realidad convencional en seres, digamos, que tienen una reconexión que no es tan buena como la humana, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir que nosotros los seres humanos hemos alcanzado, cada vez alcanzamos más maestría en la cuestión de la realidad convencional, y la ciencia, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Yo, cuando usted vino, empezamos a estudiar Abhidhamma, que yo le pregunté a usted ¿cuántos años tiene la antropología? Entonces usted me decía que en el siglo pasado no existía, ¿no? Así es. ¿Y ahora cuántas ramas de antropología hay? Como 15, más 20. Bueno, mañana vamos a tocar sobre eso. Sí. Yo tengo una pregunta ahorita tocando pues este aspecto de la evolución de los reinos, ¿no? Ahorita que estamos haciendo la comparación entre el ser humano y ciertos animales, yo escuché que el ser humano o la materia en este plano o en este planeta ha evolucionado al grado o al nivel del ser humano, al llegar al final al ser humano como el ser más evolucionado sobre la Tierra, y que en esta etapa de existencia lo que está evolucionando ahora es la conciencia. ¿Cómo explica esto? O sea, yo creo que eso, o sea, a nivel de realidad convencional se puede decir que es cierto, ¿no? Que cada vez nosotros los seres humanos tenemos más acceso al conocimiento, a la información, y conocemos más. Ahora, a nivel de realidad convencional, yo creo que eso se puede afirmar que es así, ¿no? Ahora, que eso realmente sea bueno, o sea, hacer un juicio de valor y todo lo demás, entonces ya es diferente. Pero hay una evolución definitivamente en el conocimiento humano de tantas cosas, ¿no? Mañana vamos a tocar un poco eso, porque no me quería meter en toda esa parte, ¿no? Porque es un poco todo el paradigma budista. ¿Qué es lo que se desprende de todo esto? ¿No? Y por ejemplo, una de las cosas que uno observa en base a este paradigma es que la metodología de acumulación de conocimiento, ¿no? Es como si nosotros los seres humanos, hubiéramos aprendido una forma, ¿no?, de adquirir conocimiento y de acumular. Por eso la pregunta esa que le hacía él, ahora hay cuántas ramas de antropología y antes no existía, ¿no? Entonces es una metodología de adquisición de conocimiento a través de la realidad convencional, ¿no? Y cada vez es más especializado todo, ¿no? Entonces, claro, ahora con las computadoras y todo, entonces nosotros podemos a lo mejor
abarcar más conocimiento, pero cada vez tenemos que especializarnos más y más y más. Entonces, ¿hasta qué punto ese paradigma no es un paradigma, digamos, bueno, digamos? ¿No se puede mejorar ese paradigma? Con esa pregunta la vamos a hacer. Yo tengo una pregunta. Durante la meditación, usted nos decía que nosotros podíamos evaluar nuestro progreso en la práctica cada vez que nosotros regresáramos a la respiración. ¿Es correcto? O sea, cada vez que la mente divagara, o cada vez que se fuera con algún objeto mental o alguna sensación corporal, mientras más regresábamos y estuviéramos con la atención en la respiración, significa que estábamos en el momento presente. Y dijéramos que nos alejamos de la realidad convencional, o en los engaños de la realidad convencional, por estar aquí enfocados aquí en la hora, en el momento presente. Entonces, y es una pregunta con maña, porque no es posible también utilizar la realidad convencional en forma deliberada para trascender las creencias erróneas derivadas de la misma realidad convencional. Y yo pondría como ejemplo, por ejemplo, la práctica de la compasión. Porque ¿qué hace la compasión? Como en el budismo Mahayana, por ejemplo, donde ahí es ayudar a los demás a liberar del sufrimiento como una práctica para liberarse de la noción del yo, y en donde yo antepongo primero al otro antes que yo, yo lo veo así como una forma de desenmarañar la creencia del ser con S minúscula, porque no existe tal ser. Correcto. Entonces, para ver yo por los demás, al hacer algo por los demás, así estoy en una forma consciente y deliberada negándose a sí mismo. Perdón, más que negándome es trascendiendo esa noción de que existe un yo. Pero, bueno, un yo al que tengo que procurar, al que tengo yo que beneficiar, al que tengo yo que ver. Si antepongo a los demás, entonces sería como una manera, dijéramos, complementaria, además de la práctica y además del estudio, la práctica de la compasión. Ya, me parece que está bien, pero entendiendo la compasión como, o sea, trabajar desinteresadamente, digamos, para ayudar a los demás de cualquier manera, porque, o sea, sin tratar de sacar un provecho personal para uno mismo, ¿no? O sea, que a mí me parece que esa es una estrategia también válida, que se puede seguir. O sea, me parece bien, sí. O sea, pero en última instancia la noción del yo se va a tener que eliminar a través de la sabiduría, ¿no? Porque, bueno, pero es cierto, la sabiduría y la compasión. Sí, volvemos de nuevo a las dos cosas del budismo. Sí, el budismo es que se utiliza el símil de que son las dos aves, dos alas de un ave, ¿no? De un ave. La sabiduría y la compasión. Exacto. Si falta una, pues no puede volar. Exacto. Pero bueno, yo nada más quería comentar algo, porque era algo que íbamos platicando cuando llegamos él y yo al templo, que yo practico ese tipo de budismo orientado como a los pasos del bodhisattva y demás, que es compasión por otros meramente. Pero lo que yo quería comentar es que, al menos a mí, como me lo han enseñado al templo al que voy y demás, no utilizas la compasión para deshacerte del yo. O sea, no es que utilices la realidad convencional para deshacerte de la realidad convencional, es porque comprendes la realidad última, de que la vida es sufrimiento, la primera verdad, por supuesto, sí. Por lo cual sientes compasión. O sea, que tendrías otra vez que comprender primero la realidad última para poder realmente ser compasivo. Sí, por supuesto. No como al revés, de que sea la realidad convencional para librarte de la convencional.
Sí, también es otro camino, ¿no? Porque si uno se da cuenta, ¿no?, que todo es como es, que no hay un yo, entonces la compasión surgiría naturalmente de esa percepción, ¿no?, correcta de la realidad, ¿no? O sea, no sé, ¿alguien quiere decir algo más? Sí, René. Venerable, como humanos nunca vamos a erradicar el yo. Tenemos que llegar a un estado de eliminación, ¿no? O sea, como humanos siempre vamos a estar experimentando el yo. Bueno, pero como humano, o sea, uno puede llegar a tener esa experiencia de la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Por qué dice que como humano no se puede? ¿De construir el yo te refieres? No, experimentarlo. Decir que hay un yo, pues, ¿no? Porque solamente hasta donde entiendo, hasta los últimos grados de iluminación es cuando se erradica el yo, ¿no? Bueno, sí, en realidad no se radica el yo. O sea, porque en realidad el yo no existe. La noción del yo. La noción del yo. Ya. O sea, bueno, la noción del yo. Bueno, digamos así. Okay. La concepción errónea de que hay una entidad permanente, digamos, en los 5 agregados. Pero eso se puede experimentar, digamos. ¿Cómo? Por medio de la práctica. La sabiduría. Sí, o sea, cuando uno ve las 3 características, entonces uno, ¿no? Lo que tú decías era como por medio de la compasión deshacerte de esa noción del yo. Fue lo que dijiste más o menos, ¿no? Y luego por eso sí, más que deshacerte es trascender esa creencia, ¿no? Esa idea, ¿no? Sí, porque no se trata de que vaya, como es algo de eso, ¿no? Ya que se vaya, no, es trascender de que no hay nada de que deshacer. Aquí tengo una pregunta de, Rosa María Martínez, de Veracruz. Bueno, ahí está diciendo un nombre que podría ser pescador, ¿no? Entonces un pescador que no es pescador en realidad, ¿no? Y entonces Rosa María dice, la sensación no siempre provoca deseo, puede provocar aversión. Correcto. O sea, de la sensación uno puede pasar al deseo o a la aversión. O sea, si la sensación es dolorosa, ¿no?, es aversión. Pero se dice que el deseo y la aversión son como los dos lados de una, ¿no?, de una moneda. A ver. Se pueden experimentar al mismo tiempo, o es uno o el otro. A ver, acá está diciendo Juan Martín Valentinuzzi, de Argentina. El yo es como el gerente general para transitar la realidad convencional. ¿Es como el qué? El gerente general para transitar la realidad convencional. O sea, de que cuando hay realidad convencional, entonces uno... Ahora, Chuanje dice, tengo interés de preguntarle, en esa exposición en el Museo de Nueva York, ¿mostraba si el cerebro masculino es diferente del cerebro femenino? Que yo recuerdo no había porque escuchando lo de la mente, conciencia y materia, no veo ninguna diferencia entre el descubrimiento que hizo el Buda de los Dhammas. Porque escuchando lo de la mente, conciencia y materia, claro, en realidad la mente, conciencia y materia son Dhammas. O sea, no entendí bien eso, Chuanje, eso último. Ahora, Luciano dice, conozco a algunos seres humanos que seguramente reconectarán en ratas. Bueno. ¿Cuál sería el tipo de animal más próximo a reconectar? Pues esa pregunta no tiene respuesta. O sea, conozco a algunos seres humanos que seguramente reconectarán en ratas. ¿Cómo está tan seguro? ¿No? ¿Cuál sería el tipo de animal más próximo a reconectar en ser humano? O sea, esa pregunta no tiene una respuesta que permita lógicamente que yo pueda dar, no, porque si uno responde esto
O sea, es como si... La realidad es muy compleja. Entonces por eso me rehúso a responder. Chuange dice, o sea, no hay diferencia o especificación de género. No, o sea, en realidad, cuando hablamos de realidades últimas... Ahora, pero sí, hay diferencia en género, porque el sexo es una realidad última, una materia, que surge a partir del momento de la reconexión. Entonces hay una diferenciación a nivel de materia, ¿no? Y también la materia condiciona la mente. Entonces se dice de que, por ejemplo, entonces ciertos modos son generalmente femeninos o masculinos, generalmente, ¿no? De hecho, sí hay diferencias en el cerebro del hombre y la mujer, Sí, en los últimos estudios de neurociencia revelan que sí, porque de hecho el cerebro del hombre es más, por la cantidad de células, etcétera, produce más testosterona, o sea, es más proclive a que produzca testosterona, que es una hormona masculina, que la progesterona, que es de la hormona femenina. Ajá. O sea, sí hay una diferencia. La diferencia. Ajá. También hay algunos estudios que ven que las niñas desarrollan cierto hemisferio más Así es. otro, ¿no? Y que son más hábiles, por ejemplo, las mujeres, las niñas, ¿no? En el lenguaje lo desarrollan más rápido. Y los niños desarrollan más rápido la parte motriz. Yo al respecto quisiera decir algo que tiene que ver con la realidad convencional. Bueno, yo ahorita estudio antropología, pero antes de eso estaba estudiando neurociencias. Y una de las razones por las que me salí de las neurociencias, yo estudiaba neuropsicología, es porque sí, hoy en día decimos es que son diferentes y las niñas desarrollan primero el lenguaje, tienen más capacidad de lenguaje y demás, pero cuando ahondas ya hay un punto en el cual no sabes si es una realidad última, o sea, si así nace la niña y nace con esa parte del cerebro más grande, o si es así porque también así las hemos condicionado la educación, porque también te das cuenta. Claro, hay muy difícil por eso responder esto, ¿no? Porque, volviendo a la pregunta de Chuange, porque también está el karma de cada persona, que eso, independientemente de que sea hombre o mujer, o sea, ¿no? O sea, hay gente que tiene ciertas predisposiciones kármicas, entonces eso independientemente de que sea hombre o mujer. Y después está lo que usted dice, la realidad convencional, toda la cuestión de la educación que la persona esta recibe. Entonces, ¿cómo uno puede llegar conclusivamente, digamos, a llegar a ¿no? Es difícil. La relación de mutuabilidad existe entre la biología y lo cultural. Ajá. Exactamente, o sea, la realidad convencional, ¿no? De que es el famoso debate de la naturaleza versus la cultura. O sea, ¿cuál es la que se impone? Por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, también existe ese debate, ¿no? Que es biológico, es solo cultural. O sea, de hecho, o sea, hablando de la cultura y todo eso, estaba leyendo un artículo ahí que decía de que una persona, un niño de una familia pobre en Shanghai recibe mejor educación que una persona de familia rica aquí en México. No, seguro que sí. Sí, aquí llegan a ser presidentes. Con 6 años. Okay. A ver, aquí tengo una batería de preguntas de Edgardo, de número 3. A ver, Ileana, a ver. Sí. Cuando estamos practicando sati, y a veces usamos etiquetas. Cuando ponemos una etiqueta ya es un concepto. Sí. Y en realidad estamos contemplando la realidad última. Y si le pongo una etiqueta es un como si, o sea, no es exactamente. ¿Como si? ¿Cómo? Sí, porque no es exactamente la realidad. Ajá, lo que estoy contemplando es como el concepto más parecido que conozco. Exacto. ¿Y eso qué es? Ese factor es percepción, o sea, la mente compara como esto es escuchando. La percepción ahí es importante ahí, porque en el momento en que usted dice, no sé, aversión, por ejemplo, ¿no? Entonces uno es porque tiene la percepción esa anterior de lo que es eso,
para poder rotular esa experiencia, ¿no? Pero además hay muchas cosas más, sí, pero la experiencia es... La experiencia es como preconceptual. Exactamente, preconceptual eso. Entonces es como estar, o sea, sí se puede hacer el etiquetado, pero con este discernimiento de que una cosa es la experiencia que estoy contemplando y lo otro es el como si más parecido. Exactamente. O sea, eso es importante tenerlo presente, ¿no? Porque de hecho, o sea, hay un monje en Myanmar que una vez, o sea, criticaba un poco el método de rotular del venerable Mahasi Sayadaw, porque yo creo que eso seguramente viene del venerable Mahasi Sayadaw, que decía, pero en realidad, o sea, uno está introduciendo los conceptos ahí, ¿no? Y esa crítica es válida, yo creo, pero también hay, yo creo que hay que ver las cosas de distintos puntos de vista, y yo creo que es útil para mucha gente, porque hacer anotaciones mentales a uno le da una precisión, ¿no? Y es como si uno, tiene más control, ¿no? En última instancia uno tiene que a lo mejor dejar ir eso, pero cuando uno tiene una mente muy dispersa y todo eso, yo creo que seguramente ustedes van a estar de acuerdo, ¿no? Que hacer anotaciones mentales es algo que ayuda a la mente a concentrar. A ver, entonces volviendo a la batería de preguntas aquí, a ver, ¿cuál sería la conciencia o el factor que hace que el humano pueda elaborar los sonidos como una experiencia productiva y progresiva? En realidad no solamente los humanos conceptualizamos a través de los sonidos, pero es toda la cuestión de la experiencia civilizatoria del ser humano, ¿no? Porque es a partir de que surge la civilización, de que los humanos empezamos a desarrollar y a hacer que la realidad convencional se desarrolle y evolucione. Pero antes de que surja la civilización, cuando digamos que los seres humanos eran, digamos, cazadores, recolectores, ¿no? De tradición oral, ¿o no? Sí, o sea, toda esa parte que todavía no existía del lenguaje escrito, ¿no? O sea, el lenguaje escrito está asociado, ¿no?, un poco con el surgimiento de la civilización, entonces, pero también en los seres, en los animales existe la conceptualización, o sea, de que a lo mejor si nosotros nos remontamos a esa época donde los humanos eran, digamos, recolectores, cazadores, eran nómadas, ¿no? Entonces la necesidad de la realidad convencional era mucho más rudimentario, ¿no? Y la necesidad también de lidiar con esa realidad convencional, ¿no? Recuerdo que en mi primera clase de antropología, de lingüística, era como si yo le preguntara a la profesora, ¿cómo surgió el lenguaje, no? En la evolución humana. En la evolución humana. Y me respondió, el lenguaje surgió cuando uno de los primeros homínidos señaló con el dedo la luna. Ahí surgió. Okay. Señalando algo, ¿no? Indicando algo. Que este señalamiento, su dedo no representaba la luna, okay, pero estaba evocando la luna, ¿no? Okay. Pero de hecho sabemos que hasta hace aproximadamente 2000 años el humano empezó a hablar en futuro y en pasado. O sea, 2000 años. El pretérito y el... Pero bueno, pero eso, o sea, pero eso ya viene del Pali mucho antes. No, vaya, lo que pasa es que la agricultura fue hace 5000. O sea, 2000 años antes de la era común. Hace más de 2000 años aproximadamente el ser humano empezó a hablar en pasado y en futuro, casi siempre se comunicaba como en el presente. Pero eso también es lo que vamos a tocar mañana, de que, por ejemplo, esas son las rutas de los conceptos. Hay civilizaciones que no tienen tiempos verbales, ¿no? O artículos. Sí. O sea, bueno, a ver, entonces, esa era la pregunta 3. Y la 4, pareciera ser que en este sentido el plano animal está desconectado de todos los otros planos de existencia, ya que en todos los otros, según los textos, hay una articulación sistemática de conceptos y el lenguaje
Pues no sé si en todos los otros, ¿no? Porque en los planos de sufrimiento, o sea, a lo mejor, ¿no? Yo creo que él habla de los devas y de los maus. A lo mejor se habla a los otros, a los humanos para arriba, ¿no? ¿Hay alguna explicación sobre este asunto? Parecía ser que en este sentido el plano animal está desconectado de todos los otros planos de existencia, ya que todos los otros, según los textos, a ver, ¿me puede dar la referencia? Hay una articulación sistemática de conceptos y el lenguaje. A ver si me da la referencia para que vean dónde en los textos dice eso. Perdón por preguntar tanto, pero el Buda dice que si preguntamos mucho podemos tener una reconexión más inteligente. Algo que me hace falta. Está bien. Eso dice el Buda. En el libro Abhidhamma en la vida cotidiana hay relatos de historia donde los seres dialogan igual que los humanos. Es decir, parece que el único plano que no se organiza y evoluciona por medio del lenguaje es el plano animal no humano. Bueno, pero esas historias yo creo que también hay que tomarlas, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto uno tiene que tomar esas historias como reales, ¿no? De que... Pero el plano animal, o sea, tiene conceptualización el lenguaje, o sea, eso tenemos que, o sea, desde ya, o sea, ¿no? Ahora también es como dice Oscar, ¿no? De que también, o sea, el lenguaje ha evolucionado de acuerdo a las necesidades de la civilización humana, ¿no? Entonces los animales, ¿qué nivel de conceptualización necesitan para, ¿no? ¿Qué tipo de animal estamos hablando? ¿Domesticados o no domesticados? En el libro Abhidhamma en la vida cotidiana hay relatos de historias donde los seres, claro, o sea, el problema de que los animales domesticados, ¿cómo se pueden organizar, por ejemplo? Si están en continua dependencia de los humanos desde que nacen hasta que mueren, ¿no? A lo mejor es diferente, no sé, los lobos que viven, digamos, en la estepa o en los bosques y todo lo demás, que son animales salvajes. Entonces ahí existe esa posibilidad, ¿no? Pero también eso está limitado por la necesidad de la sobrevivencia, ¿no? Entonces la utilización de la realidad convencional yo creo que es muy rudimentaria por esas razones, ¿no? Como era la realidad convencional humana hace 5.000 años o 10.000 años o hace 15.000 años. En la vida más cotidiana hay relatos de historia donde los seres infernales dialogan igual que los humanos. Es decir, parece que el único plano que no se organiza y evoluciona por medio del lenguaje es el plano animal. Pues esas historias también hay que tomarlas, ¿no? Como analogías, bueno, o sea, ok. A ver, Chuang-He. Por eso habla de la que no hay diferencia o especificación de género. Pero eso es un impedimento para el género femenino en convertirse en Buda. En realidad, o sea, descubrir las verdades últimas. No, o sea, no hay impedimento para alcanzar el estado de Arahant, el género, de acuerdo con el budismo. Pero se dice de que un Buda puede ser solamente hombre. Ahora, eso dicen los textos. O sea, pero no me critiquen a mí, ¿eh? Ahora, Juan Martín Valentino, si existe información acerca de la realidad convencional de los otros planos de existencia, pues tendría que investigar un poco sobre eso. ¿Existe información acerca de la realidad convencional de los otros planos de existencia? Ahora, o sea, eso es un tema de investigación. Muchas de estas preguntas, o sea, son para hacer una disertación de doctorado, ¿no? Y me la están haciendo, me están bombardeando a mí. ¿Cómo? Ahora que adoran el doctorado en el programa. Ahora que lo abran. Bueno, ya no hay más preguntas aquí.
No sé si es Sergio. Eso, cuando usted habló de las últimas dos láminas, de que se sentía usted como que había un eslabón perdido ahí, de que aparecían esas... Los 7 estaciones de la conciencia. Las 7 conciencias y las 8 emancipaciones. O sea, que como no encontraba una conexión con el gran discurso del origen. ¿No será que la incorporación de eso es porque mucho para poder entender, tener comprensión clara sobre el gran discurso, a lo mejor usted tiene que alcanzar ciertos niveles meditativos? Pues, eso es una buena, eso es un buen punto. No se puede entenderlo si no tiene un cierto experiencia meditativa. Exacto. Eso es, con relación a las 8 emancipaciones, yo creo que es muy pertinente lo que usted dice. Pero las 7 estaciones de la conciencia, o sea, eso ya es, no sé. Pero bueno, pero también eso es para investigar, ¿no? Y estudiar. Entonces, bueno, mañana vamos a reflexionar sobre lo que hemos estudiado hoy día desde la perspectiva de la Abhidhamma y tratar de hacer un poco de brainstorming, ¿no? Tormenta de ideas. ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto a nivel de cultura, de civilización, de adquisición del conocimiento, la relación entre el budismo y la ciencia? Entonces, mañana vamos a tener menos láminas y más, no sé, intercambio de ideas, ¿no? Pero las primeras láminas va a ser sobre la Abhidhamma. Entonces, Susana Melegati, muchas gracias. Entonces, vamos a dejar de grabar. Recording of the conference has stopped. Entonces, vamos a compartir méritos. Las personas que están online también, si quieren, pueden compartir méritos. Que todos los seres compartan estos méritos que nosotros hemos obtenido para la adquisición de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan nuestros méritos. Que ellos protejan las enseñanzas. Sadhu, sadhu, sadhu.